Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Póngase en pie, hermano, un momento y vamos a leer este texto. Dice la palabra de Dios aquí: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos estudiando la doctrina del pecado, teológicamente amarteología. Y en esta sección, después de haber estudiado acerca de nuestros tres enemigos, que el propósito de estos enemigos es que usted peque. Satanás no nos puede quitar la salvación, y no nos puede poseer. Y nosotros no somos del mundo, es nuestro enemigo externo. Y ya la carne no se enseñorea sobre nosotros. Son principios claros de la Biblia. Pero, porque somos cristianos no quiere decir que no tengamos todavía una naturaleza que la Biblia lo llama la carne. Y vamos a tener esa lucha. Satanás, el mundo, la carne, quieren hacerlo pecar a usted y a mí, cristiano. Y esa es la razón que tenemos un ataque constante para que usted no disfrute la vida cristiana. Dios no puede bendecir el pecado, no nos va a quitar la salvación, porque la Biblia habla de seguridad y salvación a la persona que está en Cristo. Espero que usted esté en Cristo y no en una religión, pero necesitamos aprender a lidiar con el pecado. El cristiano se debe dedicar a lidiar con su pecado, a lidiar con ese orgullo, a lidiar con la envidia, a lidiar con la ira, a lidiar con los malos pensamientos, con las malas actitudes, con la amargura, con la rebeldía. Tenemos que aprender a lidiar con eso. Todos los cristianos estamos supuestos a pecar. El Señor Jesucristo, o Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero luego hay una realidad: pero si alguno hubiere pecado, un accidente, una realidad, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a seguir estudiando la sección que hemos titulado las medidas preventivas contra el pecado. Las medidas preventivas contra el pecado. Sí, Dios nos dejó unas ayudas para que usted y yo aprendamos a prevenir el pecado. Algunos dirán: pastor, yo no quiero eso, yo quiero es que Dios me bendiga. Es lo mismo. Dios no va a bendecir a una persona que no pueda controlar el pecado. Es el pecado en sí mismo el que lo destruye a usted, cristiano. Joven, es su rebeldía, su falta de obediencia a sus padres. ¿No dice la Biblia que los hijos deben obedecer a sus padres? Dice honrarlos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es algo muy fácil, muy lógico. Y seas de larga vida en esta tierra. La rebeldía, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Por eso hay unas medidas preventivas contra el pecado. Vamos a orar y vamos a seguir estudiando el tema, las medidas preventivas contra el pecado. Segunda parte. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Hoy queremos estudiar, hoy queremos aprender. Yo te suplico que abras, Señor, los sentidos espirituales de todos, especialmente los míos, para poder recibir el alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Señor, el pecado es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo, la carne es nuestro enemigo, y te rogamos que nos ayudes a poder vencer, poder usar estas medidas preventivas contra el pecado. Ayúdanos, mi Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este recinto y que pueda tocar las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí y nos atraigas a ti. Señor, es
una necesidad de que en este mundo, Señor, tú atraigas a todos a ti mismo. El mundo ha bombardeado esta semana, estos días a los cristianos, a tus hijos, a esta familia, y ellos hoy necesitan ser restaurados, otros necesitan ser salvos, otros necesitan ser avivados, despertados para tu obra, otros necesitan ser comprometidos contigo, otros necesitan, Señor, de alguna manera, mi Dios, que nos consagres, que nos limpies de una manera tal que podamos agradarte a ti y podamos ser instrumentos en tus manos. Ayuda a los hermanos que han caído y que este día sea un día también de restauración. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor, nuestro Dios, ha preparado todo para que podamos vivir una vida como Él quiere. Él nos ha dotado de recursos, de provisiones abundantes y poderosas por su gracia y por su misericordia para que podamos vencer el pecado, para que podamos vencer el mundo, para que podamos vencer a Satanás. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. ¿Cómo puede un cristiano resistir tentaciones pecaminosas? Tenemos que entender que cuando una persona es salva, una gran lucha comienza. Todavía tenemos la vieja naturaleza, la pecaminosa naturaleza de Adán, el cual tratará de llevarlo al pecado en todo tiempo. Eso es una realidad que el nuevo creyente debe comprender. Cuando usted es cristiano no se va a hacer perfecto, no, tenemos una lucha constante. Pero joven, jovencita, hermano, hermana, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El problema como tal no es caer, sino quedarse ahí en el piso. Hay que venir al Señor y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Satanás tratará de acusarlo, Satanás tratará de destruirlo, pensando que usted no tiene remedio, y los padres deben ser sabios en cuanto a esta verdad y tratar de no solamente criar a sus hijos en disciplina, en amonestación del Señor, pero también como padres, como siervos de Dios, como pastor, como líder, tenemos que aprender a restaurar gente. La Biblia dice en Gálatas 6:1, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hay una gran necesidad de que entendamos que Satanás, el mundo, la carne, siempre nos va a atraer, nos va a llevar a pecar, pero también Dios nos ha dado una nueva naturaleza, la vida de Dios, la cual odia el pecado y quiere lograr que hagamos lo recto. Ahí tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para vencer el pecado. Esas dos naturalezas que habla, por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, es evidente. Algunos niegan, falsas doctrinas enseñan una santidad absoluta en el creyente, pero eso es algo inaudito, hermanos. La Biblia claramente dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Claro, estas dos naturalezas, aquí habla andad en el Espíritu. Tenemos una vida espiritual. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también el pecado mora en mí, dijo Pablo en Romanos 7, y esa lucha es constante. La vieja naturaleza es incurablemente mala y no puede ser mejorada, no puede ser removida hasta que el Señor arrebate su iglesia y nuestro cuerpo va a ser transformado. Esta parte mortal va a ser inmortal. Esta vergüenza de pecado va a tener una perfección. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a recibir un cuerpo. Filipenses 3:21 dice la Biblia, ese va a ser en el momento del arrebatamiento de la iglesia.
es el evento que estamos esperando. Cristo viene pronto. Dice, el cual transformará el cuerpo, la palabra transformar, metamorfos, cambiar el esquema de la esencia, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué bendición, hermanos! Es la esperanza para los feos. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, y las feas también. Qué humildad, hermana, gracias. Sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras tanto, hermanos, tenemos que batallar, tenemos que lidiar con el pecado. Tenemos que trabajar, por eso leímos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para condenar la carne y quiere que los cristianos la tratemos como si estuviera muerta. Hermano, no anime la carne, no alimente la carne. Por eso tenga cuidado, mi hermano o mi hermana, con las malas amistades. Tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado con la mala música que escucha. Eso alimenta la carne. No tenemos que proveer. La nueva naturaleza inspira, le da poder al cristiano a hacer lo bueno. Y esta parte espiritual debería ser motivada con la palabra de Dios, alimentada en la iglesia, congregándonos, buenos amigos. Anda con sabios y sabio será. Anda con necios y serás quebrantado. Necesitamos entender esto. Ahora, la Biblia enseña claramente que tenemos unas armas. Dice, aunque militamos según la carne, no andamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cada vez que usted se mete al Facebook y empieza a chismosear, a mirar, a amargarse, a escribir basura, a ver imágenes incorrectas, usted está alimentando su peor enemigo, la carne. Satanás va a usar el mundo, el Facebook, el Instagram, la televisión, las películas, los chismosos. Va a usar todo lo que sea para revivir, para potenciar esa carne. Pero cuando usted, hermanos, hace morir esa obra de la carne, y ahorita vamos a estudiar algunos términos, lo que hace es matar, mortificar la carne para que no tenga fuerza, para que no tenga aliento. Por eso es importante el ayuno, eso vamos a hablar después, porque eso va a fortalecer su parte espiritual y eso va a ayudar a que usted no caiga en pecado. Ahora, ¿cuáles son esas medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado? ¿Cuáles son? La primera medida que estamos estudiando es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. Número uno, la palabra de Dios. Estudiamos, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Usted debe saber que el pecado es lo que lo destruye a usted, hermanos. No hay otra cosa. Pastor y Petro, no, déjelo quieto. No, él se destruye a sí mismo. Pero las decisiones de otros no afectarán nuestras decisiones. Es su pecado, es su decisión. Por eso ore, hermanos, para que la carne no lo guíe a votar en estas elecciones de octubre. Deje que sea el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la única autoridad de fe y práctica, conducta, y es la única forma de evaluar todos los aspectos de nuestra vida. No podremos depender de ninguna otra fuente, ya que la palabra de Dios tiene poder creador. Imagínense eso, el Salmo número 33. Salmo número 33 es un versículo apasionante que me ha servido mucho a mí, no solamente en mi vida personal, sino en mi ministerio. Por eso, palabra viva. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová, imagínense eso, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y dice en el versículo 9, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió.
Lo que usted tiene aquí en este libro es una recopilación de las palabras del aliento de Dios. De ahí que Pablo dice, toda escritura es inspirada, el aliento, theopneustos, el aliento de Dios. Ese libro que usted tiene en su mano es el aliento de Dios. Cada vez que usted lo lee, cada vez que usted lo escucha, cada vez que usted lo estudia, cada vez que usted lo memoriza, tiene un poder creador. Por eso dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando usted lee, está creando, está cambiando pensamientos. Por eso la palabra arrepentirse, metanoia, cambio de pensamiento. Metamorfosis, que es la palabra para transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Metanoia, metamorfosis. Metanoia es cambio de pensamiento y metamorfosis es cambio de forma. Cuando usted lee la Biblia, escucha la Biblia, medita en la Biblia, hermanos, memoriza la Biblia, hay un cambio de pensamiento. Toda esa basura, es que en esa iglesia le están lavando el cerebro, el corazón, los pensamientos y todo. Porque nuestros pensamientos están podridos, nuestro corazón es malo desde la juventud. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es continuamente el mal. Por eso necesitamos la palabra de Dios, que es figura del agua que limpia, según Efesios 5, pero también es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los pensamientos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Él cambia todo eso. La palabra de Dios transforma al pecador. Leímos Salmo 19, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la mente, la voluntad y las emociones. Qué poderosa es la palabra de Dios. La primera medida que nos ayudará a prevenir el pecado es la Biblia. O la Biblia o la palabra de Dios, las escrituras, nos apartan del pecado, o el pecado nos aparta de la Biblia. Deme un cristiano que no lidie con su pecado y es un cristiano que no le gusta leer la Biblia. Deme un cristiano que lee la Biblia, que medita la Biblia, que trae la Biblia a la iglesia, que abre la Biblia, y es un cristiano que tiene victoria sobre el pecado. Dice la Biblia, hablando de la obra del Señor Jesucristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26. ¿Cuánto la Biblia? El Señor dijo en Juan 15, creo que fue, dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuántos cristianos saben de tanta basura de este mundo, pero no saben la Biblia? No conocen la Biblia, no meditan la Biblia, no memorizan la Biblia. La palabra de Dios corta esos deseos que tenemos para no hacer la voluntad de Dios. La Biblia es poderosa, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que predicarla, hay que enseñarla, hay que vivirla. El Espíritu Santo no va a usar otro instrumento que no sea la Biblia. En Efesios 6, 17 la Biblia dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas le interesan tanto algunos estudios, algunos diplomados? Llevan sus libros, sus cuadernos, sus apuntes. ¿Y cuántos cristianos necios vienen hoy? Uno, sin Biblia, y dos, sin dónde apuntar. ¿Así cómo va a crecer usted? ¿Cómo, hermano? No va a crecer, hermanos, no va a vencer el pecado. Y siempre va a haber una maldición ahí en su vida. No crece, pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mis hijos así? Porque usted no ama la Biblia, hermanos. Usted no tiene seriedad con este libro. ¿Sabe que es la espada del Espíritu? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, hay una figura de la carne? Y usted la va a entender claramente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice la Biblia. Deuteronomio 10, versículo 16, dice la Biblia. Estaba hablando de la circuncisión verdadera, y eso lo hemos estado hablando los jueves. Aunque voy a sacar una sección para hablar de la circuncisión. Los judaizantes quieren hacer mandar
a circuncidar la gente y no sabe que la circuncisión es una figura de la regeneración y es una figura de la obra que el Espíritu Santo hace usando la Biblia para poder quitar de usted esa carnalidad. Dice Deuteronomio 10:16, ¿lo tiene? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión se basaba en quitar el prepucio del corazón, del hombre. Esa era la circuncisión que se le hacía. Era la señal del pacto de los hijos de Israel, los judíos. Pero eso simplemente es una figura de lo que Dios quiere darnos a entender, de lo que produce la regeneración. Pero dice aquí, circuncidar el prepucio de su corazón. Es en el corazón donde está el pecado. Cristo lo dijo en Mateo 15. De vuestro corazón sale los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Del corazón sale. Es en el corazón, hermanos, donde está la maldad, el pecado. Entonces, la circuncisión se hacía con un instrumento cortopunzante para poder cortar esto. Cortar, hay una figura en el prepucio que habla de inmoralidad, de maldad, de concupiscencia, de lujuria. Pero eso solamente es una figura de la realidad. La realidad es que hay un arma cortopunzante que es, dice la Biblia, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. El alma es la mente, la voluntad, ningún cirujano entra allí. Ningún ser humano, ningún psicólogo. Ay, pastores, que necesito un psicólogo. No, usted lo que necesita es la palabra de Dios. Ningún psicólogo va a trabajar donde trabaja la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entra allí y ¿qué hace una espada? ¿Qué hace? Corta la carne. Si usted tiene problemas de rebeldía, mire, busque en su Biblia todos los pasajes que hablan de la rebeldía, memorícelo y eso va a cortar y usted va después a crecer. Si su problema es la lengua, hermana, no se va a cortar la lengua. Necesitamos para que predique el evangelio. No, pero el Espíritu Santo va a cortar esa parte del chisme, de la calumnia. Diablas, la palabra no sean calumniadoras, diablas, es la palabra griega, diabolos. Si usted tiene problemas con los ojos, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No se vaya a hacer literal, sino que cuando usted ve versículos como Mateo 5:27, oíste que fue dicho, o 23, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Ese texto entra y corta esa lujuria, esa pornografía que lo tiene podrido adentro, y va a quitar eso. Si su problema es la pereza, busque en los proverbios una cantidad de textos que ayude a cortar esa pereza. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese efecto de crear, de cortar ese pecado. Leemos en Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, si su problema es la ira, el mal genio, tome versículos de la Biblia, memorícelos, que hablan sobre esto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Luego que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago. Hermanos, muchos versículos que usted puede aprender y eso le va a cortar ese deseo, esa carne que está dentro de usted,
si su problema es que es tacaño, hermanos, empiece a mirar versículos que hablan de ser dadivosos, más bienaventurados dar que recibir. Si su problema, hermanos, es una cantidad, si su problema es que maltrata a su esposa, es que usted tiene que aprender en la Biblia que dice amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y luego Colosenses dice no seáis ásperos con ella. Si su problema es que es rebelde a su marido, aprenda Efesios 5, dice que las mujeres sométase a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Y hay una cantidad, si usted es un alcahuete con su hijo es un rebelde, es un berrinchero que con todo se tira al piso, lo que usted necesita es aprenderse versículos que digan que la necedad está ligada al corazón del muchacho, malavara de la corrección alejará de él. Tiene que aprenderse versículos que dicen criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si su problema es la mala música, hermano, apréndese Colosenses 3:16, Efesios 5:19, que habla que debemos que escuchar, que debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa mala música está destruyendo su vida espiritual, lo está acabando. Por eso usted no crece, porque por eso usted no memoriza. Deuteronomio 36 dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Con qué lo hace Dios? Con la Biblia, con la espada de dos filos. El corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías capítulo 4, en el versículo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios. Dice, Jeremías 4:4. Desde el Antiguo Testamento se refiere a esto. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga con fuego, se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Romanos capítulo 2, en el versículo 29, Romanos capítulo 2, en el versículo número 29, dice la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 29, ¿lo tiene? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando hablamos del judaísmo, realmente es una ignorancia, es una insensatez todo lo que ellos quieren enseñar a la gente. No entienden la Biblia de ninguna manera. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, habla de una experiencia en la salvación, y es esta circuncisión, este trabajo, una cirugía interior, cuando Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón sensible. Colosenses 2:11 dice la Biblia, en Él, o sea en Cristo, Colosenses 2:11, también fuisteis circuncidados, y dice, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de qué? De Cristo. Por eso una medida que nos ayudará a prevenir el pecado es la Biblia, la palabra de Dios. Nos corta, nos quita de nosotros ese pecado, esa potencia de que queremos pecar. Si usted está recién convertido, usted necesita urgentemente comprarse una Biblia. Y no solamente para cargarla ahí debajo del brazo, sino para leerla, para meditarla. Recuerdo recién convertido, después de que fui salvo, le dije al hermano, ¿y ahora qué hago? Y hermano, consígase una Biblia y léala. Y en mi ignorancia fue y me robé una Biblia. Y luego leí, no robarás, fui y la devolví y me compré una. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Perdón por la ofensa, trabaje. Hay una segunda medida que nos ayudará a prevenir el pecado. Hermano, si usted entiende esto, mire hermanos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la Biblia es una medida que nos ayudará a prevenir el pecado? Amén, pero
esta mañana no leyeron la Biblia. Antes de ir a este texto, Santiago, hermano, capítulo 1. Si usted entendiera que la vida cristiana es una vida práctica, es una vida, ay, que se me hizo tarde y el hermano Grego me estaba acosando para... No, hermano, levántese más temprano. Lea la Biblia, pase un tiempo en oración, meditando en Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22, versículo 21. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hay personas que se preocupan más en desayunar que venir a la escuela dominical, alimentando su carne. Hermano, es bueno ayunar de vez en cuando. No, es que no podemos, pero ¿cómo si puede dejar de venir a la escuela dominical, de escuchar la palabra de Dios, por estar tragando? Manda, los que piensan los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, por eso usted se enoja. Y después, pastor, ¿y mi matrimonio? Pastor, ¿qué hago con mis hijos rebeldes? A usted le interesa más otra cosa que la palabra de Dios. Dice la Biblia, Santiago 1, recibid con mansedumbre, versículo 21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es cuestión de vida o muerte, hermanos. Puede salvar un hogar, puede salvar a un joven, a una jovencita de ir al caos, a la desgracia. Puede salvar de que usted tenga sida, enfermedades venéreas. Y lo peor, podemos saber en la Biblia de nuestro Salvador que nos evita ir al infierno. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Y no tan engañándonos a vosotros mismos. Usted es el que se engaña. Al fin y al cabo, el que pierde es usted. El que está obedeciendo no pierde, el que pierde es usted. Pero ser hacedores. Vamos a la segunda medida, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cuando el cristiano aprende estas verdades, su vida cristiana es diferente. Hebreos capítulo 7, versículo 25, está hablando del sacerdocio inmutable, eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, el Señor Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. La segunda medida que nos ayudará a prevenir el pecado, dijimos, número 1, la Biblia es suficiente. Número 2, la intercesión de Cristo. Nuestro Señor siempre vive para interceder por nosotros. Por eso es que los preceptos del judaísmo, Pablo dice que son débiles y son pobres, porque los sacerdotes se morían. Ahorita no hay sacerdotes porque no hay templo. Hay uno que otro mañoso engañando a mucha gente, pero ya no hay. No es necesario, ¿por qué? Porque tenemos el gran sumo sacerdote, Cristo, que resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre, y Él está intercediendo por nosotros. Dice, viviendo, y subraya la palabra, siempre. Y cuando estoy desanimado, siempre. Y cuando estoy en luchas, siempre. Y cuando he caído, siempre. Y cuando estoy bien, siempre. Uno de sus motivos de oración de nuestro Señor Jesucristo es que no pequemos. Él está allí, Señor, que fulano no peque, que este pastor no peque, que no caiga, le va a hacer daño a la gente. Él está intercediendo. Pastor, es que a mí, por mí, nadie ora. Mentiroso, ignorante de la Biblia. Cristo está orando por usted. Dice aquí la Biblia, si usted es salvo. Y podemos recordar una experiencia. ¿Quién? Pedro, ¿recuerda? El apóstol, Lucas 22, 31. Ahora la Biblia, hermanos, le conviene, de verdad le conviene la Biblia.
Alguien dijo que una Biblia destruida de tanto leerla produce una vida bien edificada, bendecida, una vida limpia, una vida perfecta, madura. Pero una Biblia perfecta, una Biblia buena, una Biblia que no está leída, es evidencia de una vida destruida. ¿Cómo está su Biblia? ¿Sí la ha leído? Lucas 22. Dice la Biblia aquí, le conviene la Biblia, hermanos. En el versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Hermano, Satanás no hace nada sin el permiso del Señor. Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo. Una prueba, un ataque. Pero qué maravilloso esto. Pero yo he rogado por ti. El Señor Jesucristo ruega por usted, para que usted no siga con esas malas amistades. Él está ahí, Él permite cosas y Él lo trata para que usted no tenga ídolos. Por eso permite a veces accidente, que se parta una pata, que se parta la cara, porque Dios al que ama disciplina. A veces usted escucha la palabra de Dios y como dice Job 33, Dios habla una, dos veces, pero el hombre no entiende. Por eso Dios habla una y otra vez. Una a través de la predicación, a través de su vida devocional, pero usted no entiende. Pero también habla cuando está castigado en la cama, dice el Salmo en Job 33. Cuando está bien flaco, está enfermo con una enfermedad. ¡Ay, Señor! Y el joven bien rebelde. Pues no. Bueno, no quiere. No quiere. ¡Pah! Que le empezó a doler la panza y esto. ¿Y qué tiene? Cáncer. Ay, ahora sí me voy para la iglesia. ¿Sí? O empieza a tener una cosa y la otra. Mire, los jóvenes son necios, hermano. Ellos piensan que se la saben todas y cuando se estrellan contra el mundo. Mira, a veces cuando los muchachos son rebeldes, hermano, déjelos, dígale, ¿sí? ¿Quiere libertad? Lárguese. Váyase aquí. Me llevo mis cosas. ¿Cuáles cosas? Le dejo, le presto lo que tiene puesto. El resto todo se lo compré yo. Lárguese, a ver, chao. Y verá cómo vienen mansitos. Aguantar hambre. Recuerdo un hijo de un pastor, una vez estaba rebelde. Me voy. Y agarra sus maletas. Pues lárguese, váyase. Dio la vuelta a la esquina y lo robaron, lo patearon, le dieron unos buenos golpazos. ¿No que era muy macho? ¿No que era muy macho? Váyase a ver cómo está allá afuera, ¿sí o no? No hay algo más bonito que el Hotel Mama. Comida calientica, luz, agua, gas, internet. ¿Otra vez pollo? Bueno, está bien. Chao. ¿Cómo vienen cambiaditos? Y ahí dice, ay mamá, perdóneme. La intercesión de Cristo, hermanos. En Juan capítulo 17, versículo 15, la oración sacerdotal de Cristo, Él dijo esto. Mire la oración que nos alcanza también a nosotros. No ruego que los quite del mundo. No ruego, Él está rogando por usted, sino que los guardes del mal. Qué hermoso es saber que una de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado es que mi Señor está intercediendo por nosotros. Sin duda nunca sabremos lo que esto significa. Sin duda, hermano, muchas cosas que Dios le ha protegido a usted, a su familia, han sido por la intercesión de Cristo. Él es nuestro abogado. Quizás el padre dirá, pues vamos a matarlo porque es que la paga el pecado es muerte. Él dice, sí, es verdad, pero Él es el abogado, el paracleto. Él merece morir, pero yo morí por Él. Y Él está ahí intercediendo. Dice, abogado para con el Padre.
a Jesucristo el justo. El Nuevo Testamento nos habla sobre la intercesión de Cristo. ¿Y sabe qué habla de esto? De que Él es el verdadero pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está orando por mí. Quizás Pedro muy poco comprendía sobre la prueba que lo estaba esperando. Ni su miserable debilidad podría ayudarlo, pero Cristo le había previsto todo. Ello podía asegurar a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. En efecto, hermanos, Él ora por todos los que somos salvos. Es probable que su oración intercesora que se encuentra en este capítulo de Juan 17 no sea sino el comienzo de la oración que Él dice: los que me diste. Y Él está orando, y que esta oración la continúa actualmente sin cesar en el cielo. Esa incesante oración, intercesión por el creyente es el resultado de la seguridad eterna de nuestra salvación. En Romanos 8:34, por ejemplo, podemos ver, Él dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar al cristiano? Bueno, Satanás quiere condenarnos. Él usa personas para condenarnos. Pero ¿quién es el que condenará? Y dice: Cristo es el que murió. Qué lindo nuestro Dios. Mas aún el que también resucitó. Él no está muerto, hermanos, Él está vivo. Porque yo vivo, dijo Cristo, vosotros también viviréis. El que además, por si le falta, ¿no? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie puede condenarnos, puesto que entre otras fuerzas eficaces que están a nuestro favor está la de Cristo intercediendo por nosotros. Aquí vemos esa verdad de Hebreos, ¿no? Que leímos en Hebreos capítulo 7, en el versículo 23. Esa realidad: Cristo está intercediendo por usted, intercediendo por mí. La intercesión de Cristo nos ayuda a no hundirnos en la miseria, en la podredumbre del pecado. Dice en Hebreos 7:23, hermano, ¿por qué confiar en alguien diferente a Cristo? Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hermano, ¿cuántas personas idolatran a pastores? Los tristes pastores como nosotros nos morimos algún día. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas con el pecado. Hermano, nosotros también tenemos las mismas luchas con el pecado. Qué ignorancia pensar usted que un hombre ahí que está al frente predicando en corbata, en traje, piensa que nunca peca. Yo tengo las mismas luchas que todos ustedes tienen. Ya baje a esos ídolos del altar y ponga a Cristo ahí. Qué triste ver, hay personas que piensan. Recuerdo que una vez estaba enfermo y entré al baño. ¿Quién está ahí? El pastor. Y los niños: el pastor va al baño. ¿Sabe por qué, hermanos? Tienen una imagen distorsionada, religiosa. Hermano, yo también lloro, a mí también me duele el cuerpo. Quite eso, hermano. Sus ojos en Cristo. Él dice, versículo 24 de Hebreos 7, más o sea, mi Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, como sumo sacerdote, en contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento que estaban condenados a la muerte, Él ya no está sujeto a la muerte. Por tanto, Cristo tiene un sacerdocio inmutable y sin fin. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: venir al altar y pedir misericordia, porque nuestro sacerdote, el que intercede por nosotros, el que está en medio de Dios y nosotros, es nuestro abogado. Él nos ayuda a no caer en pecado. Él es suficiente para salvar eternamente. ¿Sabe cuándo usted va a tener la salvación? ¿Hasta cuándo va a tener la salvación?
hasta que Cristo dure con su sacerdocio. Qué buena noticia, ¿no? Es un sacerdocio eterno. A los que creen que la salvación se pierde, qué ignorancia. La salvación no se pierde porque mi salvación depende de mi sumo sacerdote. Y mi sumo sacerdote no muere. No puede morir. Él ya venció la muerte. La muerte no pudo destruirlo. Y para completar, ¿sabe hasta cuándo dura su salvación? Hasta que su intercesión dure. Y dice aquí que su intercesión es para siempre. ¿Qué seguridad tenemos en Él? Por eso las religiones no pueden ofrecer esto. Solo Cristo puede ofrecer esto. Esto nos garantiza la permanente duración basada en la absoluta eficacia de Cristo intercediendo. Es final, es completa, es eterna. La intercesión de Cristo es siempre un preventivo contra el fracaso del pecado y también una garantía de seguridad para los hijos de Dios. De ahí que en el contexto de Romanos, cuando habla de que Cristo es nuestro, Él intercede por nosotros, en Romanos capítulo 8, y dice aquí la palabra de Dios, dentro de ese contexto, usted cristiano debe asirse de estas promesas. Mire, que si usted no ha caído o no ha caído, hermana, que su matrimonio está así o asá, o que si sus hijas o sus hijos están bien, no se crea que es por usted, hermano. Es por la intercesión de Cristo. Amén, hermanos. Ay, es que yo, si supiera que usted y yo somos pervertidos, dados al pecado, a la maldad. No es por usted, no es por mí, es por la intercesión de Cristo. He rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuánto le duele al Señor cuando uno de sus hijos se aleja, se aparta? Por eso Dios tiene que tratar la vida para que Él vuelva en sí. Dice Romanos 8, que es el texto, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí están unas preguntas retóricas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿El trabajo, hermanito? ¿Quién? A ver, ¿la enfermedad, el dolor de pancita, los piojos? ¿Qué? Nada. ¿Tribulación? Pastor, es que usted no nos entiende. Yo no los puedo entender. Pero usted no entiende la Biblia. ¿Qué más? A ver, ¿qué pudiera decir una persona para no volver a la iglesia, para irse al mundo? A ver, joven, ¿quién? ¿Qué? Si Él está intercediendo, si Él es nuestro sacerdocio, nuestro sacerdote, y Él está intercediendo por usted y por mí, ¿qué? Nada nos puede separar. Su decisión, su rebeldía, el no entender la palabra de Dios, pero dice, ni persecución, ni angustia o hambre. Pablo aprovechaba los tiempos de hambre para ayunar. Desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esto no aplica a usted, está hablando a los romanos que estaban gobernados por Nerón, que los estaba persiguiendo, los estaba matando, los estaba quemando en hogueras. Usted y yo, hermano, estamos pasando bien. Usted piensa que está sufriendo. No. Usted es un vago, perezoso muchas veces. Somos contados como ovejas de matadero. Y mire esta bendición de promesa. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, mire, ¿por qué la muerte no nos va a separar? Porque vamos a estar con Él. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado.
Miremos una tercera en estos pocos minutos que nos faltan, para poder vencer el pecado. Aquí mismo, ya que está en Romanos 8, leamos el versículo 13. Estamos dándole a usted herramientas, le estamos dando a usted, estamos estudiando juntos las medidas para prevenir ¿qué? El pecado. Es la forma más práctica de vivir una vida cristiana en victoria, vivir una vida cristiana en bendición. El pecado, la infracción de la ley, el pecado es todo lo que va en contra de la voluntad, de la esencia, la naturaleza de Dios. Eso es pecado. No congregarse es pecado. No ganar almas es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, enseña la Biblia. Entonces, ese pecado es lo que va a corroer, va a destruir su vida. Ahora, hay unas medidas. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermoso esto. Las medidas que nos ayudará a prevenir el pecado. Número 1, la Biblia. Es suficiente. Número 2, la intercesión de Cristo por nosotros. Y número 3, la tercera medida que nos ayudará a prevenir el pecado es la morada del Espíritu Santo. Él dice: mas si por el Espíritu hacéis morir. La palabra griega que está ahí en ese texto es thanatos, morir por separación, hacer morir. El Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo que hace en el creyente es santificar, hagios, separarlo ¿de qué? Del mundo, del pecado. Él lo aparta a usted. Y cuando lo aparta, hace morir por separación. La palabra práctica es la palabra griega praxis, donde viene la palabra prácticas. Es un término de enfermería, praxis. Entonces, el Espíritu Santo nos separa, nos santifica para que usted, hermano, mire, por eso jovencita, papá, haga los esfuerzos, tenga lo más lejos posible a sus hijos de los colegios públicos. Praxis, tánatos, separarlo de eso, porque allí van a alimentar a su hijo en contra de Dios, le van a meter duda con que Dios dijo, la serpiente. Empiezan a escuchar y su hijo y su hija van a estar rebeldes y no van a poder vencer estas prácticas de la carne. Muchos de los ministerios del Espíritu Santo en el creyente hoy en día tienen que ver con evitar el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué cree que va a producir el Espíritu Santo? Ay, hablar en lenguas. ¿Para qué? Ya tenemos la palabra profética más segura. Ya tenemos la Biblia. ¿Para qué hablar en esas tontadas? Ya no. El principio del Espíritu Santo para revolcarme. Yo no, solo los demonios se revuelcan. Usted nunca vio ningún cristiano revolcándose en el piso. No. El ministerio del Espíritu Santo principalmente es para que usted y yo no pequemos. En Romanos, aquí mismo, capítulo 15, versículo 16, si hay algo por el cual el Espíritu Santo quiere trabajar, quiere ayudarle, es para que usted prevenga el pecado. Las mujeres, ay, es que Dios me dio, es que la Biblia dice que en los posteros tiempos dice también que derramaré mi espíritu sobre toda carne y los ancianos verán sueños. Lea la Biblia bien. Ahí dice después de esto. Joel 2. ¿Qué es después de esto? Versículos anteriores y versículos posteriores hablan acerca de que la luna se va a convertir en sangre, el sol no va a dar
toda su luz. Hermano, esos son los tiempos de la gran tribulación. Todavía no ha sucedido eso. La gente es tan ignorante. Simplemente para dejar su hogar, para no cocinarle a su esposo y estar en la iglesia quitándole el lugar al hombre. Hermano, eso es antibíblico, falsa doctrina. El Espíritu Santo quiere llenar a una mujer para que ame a su esposo, para que cuide a sus hijos, para que atienda a su casa, según lo que el Espíritu Santo nos reveló en Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. El Espíritu Santo quiere, Romanos 15, 16, es santificar su vida. No hay otra cosa que el Espíritu Santo quiere hacer en esta dispensación. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, ¿qué? Santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese ministerio. Él actualiza en nuestras vidas los aspectos de nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero aún así tenemos que andar en el Espíritu para llevar esto a nuestra experiencia. Usted puede aprenderse estos versículos, pero si usted no anda en el Espíritu, es decir, usted depende de la obra del Espíritu Santo, depende del mandamiento, usted tiene que obedecer un mandamiento claro. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, es un verbo imperativo. El cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, por supuesto, va a prevenir el pecado. ¿Cuánta ignorancia hay con respecto al Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que produce esa santidad en la vida del cristiano. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Qué es santificar? ¿O qué es lo que produce la santificación en todo creyente? Leamos la Biblia, 1 de Pedro 1:2. Dice la Biblia. Si no tiene, diga amén. Recuerde que la palabra de Dios va cortando, hermanos. Va haciendo cosas que ni aún usted se da cuenta en el momento. Va restaurando, va creando, va cortando esos deseos carnales que batallan contra el alma. Busque la Biblia, por favor. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en ¿quién produce la santificación? ¿De quién es la santificación? Del Espíritu. Y aquí está el propósito de la santificación. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. Entonces, ¿qué produce la santificación? Obediencia. Ay, es que yo soy bien santo. ¿Y usted sí obedece a su esposo? ¿Usted sí obedece a sus padres? ¿Y qué tal esto? Lo que dice Hebreos 13. No sabe qué dice ahí, ¿no? Con respecto a la obediencia. Se lo sabe. Eso sí no me gustó. Eso no me gustó. Obedecer a las autoridades superiores. Romanos 13:1. ¿Qué tal obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tal? Ganar almas. Uy, no me gusta ese término. ¿No le gustó, cierto? La santificación del Espíritu produce obediencia a Cristo. No diga que usted está creciendo, no diga que usted está avanzando. Algunos cristianos no están creciendo, ni siquiera estancados, porque un cristiano no se estanca, un cristiano va para abajo, va retrocediendo en su vida cristiana. El Espíritu Santo, la intercesión de Cristo, la palabra de Dios, pero la morada del Espíritu Santo nos va a ayudar. Es una medida que nos ayudará a prevenir el pecado. El Espíritu Santo hace morir esos deseos carnales. Aquí mismo, ya que estamos en Pedro, 1 de Pedro 2:11, ahí terminamos por hoy y continuaremos en la próxima ocasión, si el Señor quiere. 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
pero tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que hace morir esas praxis de la carne. Ese deseo, cuando usted se somete al Espíritu Santo, cuando usted se rinde al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, hermanos, si usted ya piensa que no puede vencer cierto pecado, hermanos, hay una buena esperanza. Sí lo puede vencer, hermano. Si usted se somete al Espíritu Santo, usted podrá restaurar su vida, volverá a ganar almas, volverá a leer su Biblia, volverá a ser lleno del Espíritu Santo, controlada su mente, le va a quitar esa amargura, le va a quitar esa tristeza, le va a quitar esa ira, esa mala actitud, esa mala sentimiento, esos malos pensamientos, y Dios lo va a restaurar, le va a dar un avivamiento en su vida. Hermano cristiano, el propósito de estos estudios es ayudarle en su vida práctica, en su vida diaria, en su hogar. ¿Cuánto, hermana, sus hijos necesita que usted sea renovada, hermana? Sea transformada, que deje esa vida religiosa, esa monotonía, y que disfrute a usted la presencia del Espíritu Santo en su vida, retándole a hacer cosas más grandes para Dios. ¿Cuántos hogares necesitan un padre renovado? Acuerda la palabra anakainosis, es la palabra renovaos. ¿Cuánto necesita usted? Ana, que es arriba, kainosis es completar un proceso desde arriba. Es tener esa presencia de Dios en su vida, en su casa. ¿Cuántos hijos necesitan hoy ser renovados? Y entender, practicar cada día. Hermano, es que cada día la Biblia dice, cada día tiene su propio mal. Usted necesita tomar estas medidas que le ayudarán a prevenir el pecado y poder vivir una vida victoriosa. Estoy preocupado por algunos cristianos que viven una monotonía, una religiosidad, pero no se ve un avivamiento, una presencia de Dios en su vida, queriendo agradar más a Dios, sino se han conformado ahí a una vida monótona. El Espíritu Santo, dice Santiago, que nos anhela celosamente. ¿Será que el Espíritu Santo quiere ayudarme? Él le anhela a usted celosamente. Él anhela que usted se rinda, que usted le diga, Señor, te necesito. El Espíritu Santo nunca va a ayudar a alguien que no reconozca que está mal. Para usted ser lleno del Espíritu Santo, primero tiene que vaciarse de tanto orgullo, de tanta amargura, de tanta arrogancia, de tanta religiosidad, y decir, Señor, hoy me rindo delante de ti. No es con ejércitos, le dijo Dios a Zorobabel, sino con mi espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Restaura a los cristianos. A pesar de lo que somos, haz lo que tengas que hacer. Que no sea un momento religioso, un momento apático. Que ellos vuelvan a sentir tu presencia en sus vidas. Ya no hay lágrimas, ya no hay arrepentimiento, ya no hay gozo, ya no hay alegría de estar en tu casa. El pecado les ha endurecido sus corazones. El pecado ha hecho que seamos insensibles a tu presencia, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, y correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir, ríos de agua viva. Necesitamos tu palabra, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, y la morada del Espíritu Santo son medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado, la desgracia en su vida, la desgracia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a ser sensibles a tu voz, a tu presencia,
conscientes de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados. Restaura a los cristianos. En el nombre de Cristo. Amén.